Bueno, doctor Adrián, en aras de poder cumplir con nuestra agenda, vamos a dar inicio. Muchas gracias a los participantes que ya se encuentran conectados con nosotros en esta sesión. Hoy, como ustedes saben, a través de la Academia Escolab, que es la encargada de impartir todo lo que es referente a la educación médica continua de nuestros profesionales, hoy queremos traerles una charla acerca de la limpieza y desinfección en tiempos de COVID-19. Hoy nos acompaña un experto en este tema, es el doctor Adrián Pineda, quien es consultor y asesor en todo lo que es relacionado con el tema de control de infecciones. Y digamos, es experto en estos temas, por lo cual hoy nos acompaña. En esta siguiente hora, pues él nos va a exponer todo lo que es relacionado frente a este tema y relacionado con el producto de Vircon. Doctor Pineda, le cedo la palabra y dejo de presentar mi pantalla para que usted pueda, por favor, presentarnos su ponencia. Bueno, muchas gracias. Gracias la invitación. Es un honor poder compartir otra vez con los colegas de Colombia. Bien, vamos a hacer una revisión de conceptos, de protocolos, de entendiendo la problemática de hoy tiempo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el entendimiento para definir la prioridad en limpieza, desinfección en los tiempos de COVID? Inicio con este pensamiento de Einstein que un poco se ajusta a lo que estamos viviendo. Una crisis Doctor, puede ser... perdóneme, por No, favor, creo que todavía no ha cargado su presentación, excúseme. no se cargó. Uy, espérese un ratito. Ahí están viendo ahí, ¿no? Hola. Todavía no, Todavía no, doctor. doctor. Algo pasó. Pero déjeme entonces, vamos otra vez. Otra vez. Ahora sí está Ahí sí. presentando pantalla, doctor. Listo, ok. Bueno, entonces les decía que vamos a revisar protocolos y nuevas estrategias para entender cómo priorizamos la desinfección de áreas hospitalarias en estos tiempos de COVID. Déjenme buscar el puntero que está por aquí. Ya. Bien, les decía que quisiera compartir este pensamiento de Einstein que se ajusta a los tiempos de ahora. Una crisis puede ser una gran bendición para cualquier persona o nación porque todas las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia, así como el día nace de la noche oscura. Bien, estos son los temas, esta es la agenda. Vamos a hablar sobre entendiendo la infección asociada a salud en relación al COVID-19, el ambiente y la transmisión de los microorganismos, la vialidad de los virus, bacterias, hongos, y las certificaciones para productos de limpieza, desinfección hospitalaria, y al final hablaremos específicamente de los productos que se utilizan y del railón Vircon. Bien, es bueno comenzar citando esta definición de infección asociada a atención de salud porque hoy más que nunca se mantiene vigente, ¿no? Ya definía la OMS casi más de 10 años cuando decía que es un problema importante de seguridad del paciente. Y infección asociada a salud es aquella infección que afecta a un paciente durante un proceso de asistencia a un hospital o otro centro sanitario, pero que no estaba presente ni estaba en incubación cuando el paciente ingresó. Pero también, miren, incluye acá también infecciones que se contraen en el hospital, pero que se manifiestan después del alta, la infección de sitio quirúrgico, cuando hablamos de prótesis y endoprótesis que pueden aparecer más allá de 90 días hasta cerca de un año, pero también así como las infecciones ocupacionales. Entonces, el entendimiento es que no solo los pacientes van a contraer infección hospitalaria, sino también los profesionales. El CDC hacía la misma definición como la multiplicación de un patógeno en el paciente o en el trabajador de la salud, y decía que la infección asociada son infecciones que pueden contraer los pacientes mientras reciben tratamiento en un centro médico. Hemos visto este año que muchos pacientes que entran a la UCI
pues muchos fallecieron, no tanto por las complicaciones del SARS-CoV-2, sino por la presencia de bacterias multiresistentes. Bien, entonces los microorganismos se encuentran trabajando todo el día y en todas partes, ¿no es cierto? Están ahí, pero lo crítico es que no les vemos. Y al no verlos, obviamente, no podemos identificarlos para poderlos destruir, sino obviamente tenemos que definir sistemas, protocolos para poder lograr una limpieza adecuada de desinfección. Cuando hablamos de la cadena de transmisión de los microorganismos, recordar, miren, están en los objetos inanimados de este trabajo. Tenemos el reservorio, que pueden ser los pacientes, familiares, profesionales de la salud, y tenemos los agentes que veremos, ¿sí? Desde priones, virus, hongos, etcétera, y tenemos los huéspedes, que pueden ser los pacientes, los profesionales de salud inclusive y sus familiares. Entonces, la cadena de transmisión se da, ¿no es cierto?, de un paciente, una persona que transfiere, sea a través de algún vehículo, básicamente las manos de los profesionales son las que pueden transferir objetos contaminados a otros pacientes que no tenían ese microorganismo. Es importante cuando hablamos de desinfección entender este trabajo cuando habla que los microorganismos se multiplican muy rápidamente. ¿Sí? Cuando tienen nutrientes a una temperatura adecuada en un tiempo y tienen agua, en este caso aquí tenemos que este microorganismo, la Escherichia coli, en los 20 minutos habían 2 colonias y miren, a las 6 horas hay 1 millón de colonias. Entonces, cuán rápidamente se desarrollan, vamos a ir analizando. Este documento de la OPS ya hacía una referencia cuando hablaba que el ambiente y la transmisión de las infecciones está también muy es crítica, ¿no? Y cuando decía que la superficie en sí realmente no tienen sí, un efecto directo en la transmisión de microorganismos, pero sí pueden contribuir a la contaminación cruzada a través de ¿qué? A través de las manos de los profesionales que manipulan instrumentos o productos que podrían estar contaminados o que entran en contacto con superficies, obviamente, que pueden contaminar a pacientes, ¿verdad? Y así decía este documento que la higiene de manos de los profesionales y la limpieza, desinfección de superficies son fundamentales para prevenir o reducir la infección asociada a atención de salud. Y el CDC ya hablaba también que se establece que la transmisión por contacto directo es desde las superficies o sustancias del cuerpo o indirectas por objetos son las principales vías de transmisión de microorganismos. Miren, aquí este documento de Intramed cuando habla, ¿cuál es el mejor método para limpiar las habitaciones de los pacientes, de los hospitales? Hace una referencia. Y inicia definiendo que existe una preocupación por los supergérmenes, los multiresistentes en los hospitales, ¿verdad? Y obviamente que habría que definir la necesidad de prevenir para evitar su propagación. Pero hay un informe del 2015 cuando habla que un informe de en estudio en varios hospitales habla que hay una falta de conocimiento muy perturbadora en esto tan básico como limpiar adecuadamente una habitación de un hospital. Obviamente hablamos de que el lavado de manos recibe con todo el tiempo, ahora más que nunca, mucha atención, ¿verdad? Porque el entendimiento está que es un vehículo para transmisión de microorganismos. Pero desinfectar de superficies duras, de las salas de hospitalización, las habitaciones del hospital, igual es muy importante, porque obviamente los microorganismos están ahí, están, ¿no es cierto?, en las encineras, en los suelos, en las mesas, en las barandelas de las camas, en los soportes de los equipos de infusión, las computadoras, en los sanitarios, en los teléfonos, ahí están, ¿no? Entonces, va más allá el entendimiento también. Y este trabajo decía que creen los expertos que el 50% de las superficies se desinfectan realmente adecuadamente. Entonces, hay una mitad de habitaciones que no se hace una adecuada limpieza de desinfección. Otro tipo de documento, cuando habla que los suelos de las habitaciones de los hospitales podían plantear una mayor amenaza de los supergérmenes, bacterias multiresistentes. Dice que con frecuencia los suelos, obviamente, no están contaminados. En principio, se ha prestado atención muy limitada a la desinfección de los suelos, ¿sí? Entonces, hay que volcar la atención a hacer una adecuada limpieza de desinfección. Bien, vamos a hablar entonces de la viabilidad de los microorganismos, la resistencia a los agentes biocidas y cómo la química puede romper la transmisión de los mismos.
Esta es la cadena de transmisión clásica. Tenemos aquí el agente patógeno, bacterias, virus, hongos, parásitos, no solamente los virus o el SARS-CoV-2, sino bacterias gram negativas, gram positivas multiresistentes, hongos, parásitos y en algunos casos priones, ¿verdad? Luego tenemos el reservorio, que puede ser animado o inanimado, ¿cierto? Que pueden ser objetos o personas. Tenemos una puerta de salida, de respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival, genital, y las vías de transmisión. Sigue siendo de contacto en primer lugar, las gotas y los aerosoles, que está ahora muy claro el entendimiento con el SARS-CoV-2. Y las puertas de entrada son las mismas, ¿no? Entonces es la cadena de transmisión que hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando hablamos de los principales patógenos y su persistencia en superficies secas o inertes, había un trabajo ya del British de Infecciones, cuando hablaba que en el 2006, cuando ya se hizo un análisis de que algunos microorganismos como bacterias, como la Acinetobacter, podría sobrevivir en áreas inertes o secas hasta 5 meses, el Escherichia coli hasta 16 meses, el Streptococcus vancomycina resistente hasta 4 meses, etcétera. ¿Sí? La Klebsiella hasta 30, miren, entonces muy largo, ¿no? Y acá hablamos de los virus y había un trabajo hace más de 14 años del coronavirus 3 horas, sí, los coxsackíes, el virus de la influenza, etcétera, y los rotavirus también. Entonces ya había un entendimiento de que los microorganismos se mantienen activos por mucho tiempo. Es un documento que me gusta presentar, que es un trabajo de su Ministerio de Salud cuando hizo en el 2018 una amplia descripción de esto, ¿no? Ampliando mucho más el entendimiento de la viabilidad de los microorganismos y hablaba de tipos de bacterias. Aquí vemos 4 semanas la salmonela, la shigella 5 meses, Staphylococcus aureus 7 meses, Staphylococcus pyogenes 6.5 meses, si el vibrio en cólera 7 días, las cándidas 120 días, etc. Y los virus adenovirus 3 meses, astrovirus 90 días, coronavirus 3 horas, no el SARS-CoV-2, sino otros. Sí, también el virus respiratorio hasta 96 horas. O sea, había ya un entendimiento de que los microorganismos viven mucho tiempo. La cantidad de virus entre 8 horas, 60 días, semanas, sí, etcétera. Entonces, esto nos obliga a entender que tenemos que priorizar o protocolizar los pasos para limpieza y desinfección. Para entender qué es lo que está ocurriendo ahora en la pandemia, tenemos la presencia de un virus, el SARS-CoV-2, que genera el síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Y que este virus genera esta patología que es el COVID-19. El COVID-19 se refiere a la enfermedad específicamente, que en principio lo más importante o lo primario son infecciones respiratorias, pero también lo que está ocurriendo, muchas manifestaciones extrapulmonares, ¿no? Neurológicas, cefaleas, mareos, anosmia, etcétera, renales, insuficiencia renal, hepáticas, enzimas hepáticas aumentadas, gastrointestinales, diarrea, náuseas, tromboembolismo, cardíacas, miocardiopatía por estrés, cor pulmonar, endocrinas, hiperglucemia, dermatológicas, petequias. Entonces, el entendimiento es que este virus del SARS-CoV-2 ocasiona no solamente manifestaciones pulmonares, sino también extrapulmonares. Y para entender también, ya en este año y medio ha habido mucha investigación para entender la persistencia del SARS-CoV-2. Primero entender que es un virus que tiene una capa exterior lipídica que lo hace muy sensible a ser destruido, desde con jabón hasta con los alcoholes, más de 70, etcétera. Pero miren este trabajo, ¿sí? En el New England, cuando hacía referencia a que en la tela y madera persisten un día, el SARS-CoV-2, 2 días en el vidrio, 4 días en el acero inoxidable y los plásticos, 7 días en la capa exterior de la mascarilla. Entonces la insistencia es de, obviamente, cambiarse las quirúrgicas cada 4 horas y las KN95 al día, 4 horas sobre el cobre, 24 horas sobre el cartón, 72 horas sobre el plástico. Hay mucha información. Este documento también habla exactamente igual. También cuando en guantes 8 horas, por eso que en principio se protocolizó utilizar guantes, pero luego se entendió esto, ¿no? Que vivían mucho tiempo y más bien era un vínculo para contaminación. Otro documento que habla lo mismo, en plástico, papel, cristal, madera, acero y en guantes también, ¿no es cierto? Entonces ya hay mucha identificación del cómo el SARS-CoV-2 se mantiene activo en un entorno.
otro documento del año pasado, cuando hablaba que los científicos habían encontrado que puede persistir en superficies duras como cristal, metal, plástico, hasta más de 9 días. Y otro documento que hablaba que permanece estable en el plástico y acero hasta 3 días, ¿no? Entonces ya existe una abundante información para el entendimiento de cómo está la sobrevida del SARS-CoV-2. Pero miren, hay un documento un poco anterior también, ¿sí? Cuando hablaba que no solamente, para entender que no solamente estamos en el entorno hospitalario rodeados de virus, sino estamos rodeados de una gran carga bacteriana, ¿sí? Tenemos aquí el enterococo vancomicino resistente que puede estar en las barandas de las camas, montones de cruces en la mesa de la unidad, en las manillas de las puertas, en el timbre, en las sillas, superficie del baño y en la piel. ¿Sí? Y el Staphylococcus aureus meticilino resistente, miren, puede estar lo mismo, ¿no? Miren, está más en las manillas de las puertas, está en las barandas de la cama. Cuando hablamos del Clostridium, está en las barandas de la cama, está en más alto porcentaje en el timbre de llamada, en la superficie del baño, obviamente en la piel. Entonces también hay una gran gama de microorganismos, virus, bacterias, hongos que están presentes ahora. Cuando queremos entender cuál es cómo toleran, ¿cierto?, los microorganismos a las sustancias químicas, ¿sí?, que son biocidas, que los destruyen, veremos que los virus lipofídicos encapsulados, como el coronavirus, de influenza, para influenza, etcétera, son fáciles de destruir, ¿no? Miren, las bacterias gram positivas están en el segundo escalón, el tercero virus grandes, adenovirus, pero ya tenemos en la mitad las bacterias gram negativas, ahora son, sí, las pseudomonas, la salmonella, Escherichia coli, y luego tenemos los hongos, los virus pequeños encapsulados, rotavirus, los quistes, micobacterias, etc. Y hacia arriba, obviamente, los que se les puede destruir a través de un proceso de esterilización. Entonces, para entender cuáles son los ejes de control de infección en los hospitales, tenemos un hospital por el que entran y salen microorganismos, salen de los pacientes que llegaron, ¿no es cierto?, con su propia fauna de microorganismos, y también de las personas que entran, visitas, familiares, profesionales, servicios, etc. Entonces, los ejes son la higiene de manos, que es recordar que estamos pasando el 4 de mayo del Día Mundial. Tenemos también la limpieza, desinfección de equipo médico. Es un tema también importante que hay que ligarlo a la limpieza, desinfección de superficies, y obviamente la limpieza, desinfección de superficies que vamos a ir hablando. Cuando queremos definir las guías, ¿sí?, de limpieza, desinfección hospitalaria, ya en el 91, recordar que en principio, y esto a veces hay una confusión cuando los profesionales hablan de que se hacen referencia a la clasificación de Spalding que definía, ¿sí?, esta clasificación para instrumentos médicos y quirúrgicos en instrumentos críticos, semicríticos y no críticos, pero no hacía referencia a productos químicos para superficies. Recién en el 91 el CDC propone una categoría adicional designando superficies hospitalarias a la clasificación de Spalding, obviamente para representar las superficies que no entran en contacto directo con el paciente, pero obviamente, como habíamos dicho, están susceptibles a ser manipuladas y contaminarse. Entonces, las superficies ambientales, según esta definición, ya puede dividirse en superficies de alto toque, aquellas que están cercanas al paciente, y aquí tenemos máquinas de diálisis, máquinas de rayos X, monitores, máquinas de anestesia, carros de instrumentos, unidades dentales, bombas de infusión, etcétera, y las áreas del paciente, ¿no? Las áreas del paciente con la mesa de comer, nocheros, rieles, timbre de llamada, teléfonos, sillas, cerraduras, puertas, etcétera, ¿verdad? Superficies domésticas que son los pisos y las mesas. Entonces ya hay una definición importante sobre esto. Y insiste el CDC también, el doctor Vite, sobre estas superficies de alto toque, donde están más cercanas al paciente, obviamente hay más riesgo de contaminación. Si aquí tenemos muchos microorganismos que se aíslan en estas áreas cercanas al paciente, y esta superficie tocan con mayor frecuencia, obviamente tienen un riesgo muy alto de contaminación. Bien, ¿qué es lo que definió el CDC también en este entendimiento? En el 2010 plantea desarrollar programas para optimizar la limpieza de superficies y tener una especial atención en las superficies de alto toque, decía, ¿no? Hay que monitorear la limpieza y definir un programa. Definir protocolos de limpieza y desinfección que deben ser conocidos por todo el personal,
que tiene que haber un compromiso de la organización para garantizar este proceso y debe generarse dentro de la institución una cultura, ¿no es cierto?, concurrente. Bien, entonces limpieza, desinfección de áreas y equipos es importante. Y aquí, cuando hablamos de equipos, también sí tenemos que hacer referencia a que, si bien es cierto, la tecnología, la era moderna, nos permite a través de los sistemas de teléfonos o iPad, etcétera, computadores, pero tenemos que entender que si estos no se hace una adecuada limpieza, aunque no hagamos limpieza, higiene de manos, o hagamos una adecuada limpieza de alguna superficie que está en contacto con el teléfono, si no hacemos esto, una limpieza adecuada del teléfono, obviamente no haremos mucho, ¿no? Y contaminaremos. Entonces, la limpieza, desinfección de superficie, equipos, son elementos primarios eficaces, obviamente, para romper, ¿no es cierto?, la cadena de transmisión. Bien, cuando hablamos de limpieza, esto es importante, ¿no? La limpieza consiste en remover las suciedades depositadas, no solamente pulverizarlas con un chisguetito ahí, porque los microorganismos no se huyen, no se espantan, ¿no? Sino hay que remover, hay que friccionar. Y esto requiere, obviamente, utilizando medios mecánicos como fricción, sí, requieren algunos una temperatura, obviamente, y el uso de desinfectantes para hacer limpieza, ¿no? Independientemente del área a ser limpiada, obviamente, la remoción mecánica de la suciedad es importante, y no solamente pasar un trapo húmedo, obviamente, que esto puede esparcir la suciedad más que otra cosa. Entonces, limpieza, insistimos, el proceso mediante el cual se elimina con agua y un detergente la suciedad y todos los componentes que están, sí, que son parte de esta biopelícula adherida a las superficies, ¿verdad? Y la definición clásica es la limpieza, podemos agruparla en dos tiempos: limpieza concurrente diaria y limpieza terminal. Pero vamos a ver que hay un documento nuevo de la OMS que cambia un poco este entendimiento, ¿sí? Este documento del CDC también, del 2018, en las guías, hablaba de intervenciones en la limpieza, desinfección quirúrgica, entre intervenciones, limpieza al final de la jornada y limpieza general. Miren que al final de la jornada es una limpieza minuciosa, ¿no? Limpieza mobiliario, utillaje, suelos, paredes, lámparas, puertas, sillas, aire, monitores, etcétera. Y la general, una vez cada semana, en donde se hace, digo yo, un trabajo muy completo entre la sala de esterilización, sí, las áreas, los vestuarios, etcétera, y los pasillos. Desinfección, entonces, es el proceso, sí, usa un proceso físico-químico que logra eliminar microorganismos. Con limpiar solamente estamos haciendo un arrastre, sí, de los microorganismos para evitar que se multipliquen, se desarrollen, pero ya si utilizamos productos químicos desinfectantes, vamos a destruir, eliminar los microorganismos, ¿sí? Y formas vegetativas de objetos inanimados, la parte importante. Aquí a veces hacemos una descripción cuando decimos me voy a desinfectar las manos, ¿verdad? Hablamos de desinfección para objetos inanimados. Entonces, la eliminación de los microorganismos patógenos inanimados, ¿sí? En objetos inanimados e insumos médicos nos garantiza una eliminación del logaritmo de 5, 99.99 de destrucción de microorganismos. Bien, la guía ya hablaba, esta guía del CDC ya definía, ¿no?, que los desinfectantes que deben ser utilizados y deben utilizarse en un solo paso. Miren, aquí habla ya de algo que el VIRCON ya lo trae, y esto viene del 2008 en esta guía. Usar un proceso de un solo paso en que un producto tenga detergente y desinfectante registrado por la Agencia del Medio Ambiente Americana. Entonces, aquí ya tenemos ya una guía que definía no un sistema de dos pasos, sino un sistema de un solo paso que vamos a incidir luego. Entonces, aquí tenemos el método tradicional de dos pasos, utilizando dos baldes, ¿no es cierto? Uno con detergente y otro con una solución, y en principio una solución clorada. Y método de un solo paso, un documento de este año, de año pasado, limpia y desinfecta. Entonces, aquí ya hay protocolos que definen la utilización de productos que garanticen hacer limpieza, desinfección, ¿no? Y aquí hablaba dentro de estos productos los monopersulfatos como parte de estos productos que permiten hacer limpieza, desinfección de un solo paso. Y la OMS y el CDC europeo ya habla que las principales vías de transmisión obviamente son las vías respiratorias, pero también las superficies de contacto. Entonces, no solamente las vías
respiratorias. Y para prevenir, son importantes la higiene de manos, como la correcta limpieza, desinfección de superficies susceptibles a estar contaminadas con el SARS-CoV-2. Bien, hay un documento del año pasado de la OMS que hace una referencia también parecida, ¿no? Cuando dice, si son mayores las probabilidades de que las superficies del entorno inmediato al paciente que ya tiene COVID estén, obviamente, con una presencia importante de virus y que puedan contaminar el entorno. Dice, y obviamente contaminar el entorno y obviamente las personas que están cercanas a ellos. En consecuencia, estas superficies del entorno de pacientes que ya tienen COVID, especialmente donde se atienden enfermos con COVID, tienen que limpiarse, desinfectarse correctamente para prevenir la transmisión a partir de ellas, ¿no? Entonces, hay una definición también en ese sentido de la OMS. Miren, cuando una definición de la frecuencia de limpieza, definición hospitalaria de esta de la OPS, cuando definía que las áreas críticas en las áreas, en la concurrente y la terminal, cuando hablamos de la concurrente, las áreas críticas 3 veces por día, siempre cuando sea necesario, ¿sí? Y las semicríticas 2 por día. Un ejemplo, cuando hablamos de la limpieza terminal, hablaba de que áreas críticas una por semana, día establecido, y las semicríticas quincenal. Pero miren que hay un documento que cambió esto, que vamos a revisar de la OMS. También hay, así como hay los 5 momentos para la higiene de manos, también hay los 6 momentos para la higiene ambiental de superficies, ¿no es cierto? Aquí, entonces, el primero, antes de dejar la bandeja de los alimentos, hacer desinfección. El 2, después de cualquier procedimiento que involucra contacto con deposiciones. El 3, después de cambios de apósitos, desinfección del entorno. El 4, después de la contaminación con tos intenso, un vómito, ¿no? También limpieza del entorno. El 5, cuando hay superficies visiblemente sucias. Y el 6, obviamente, cuando se han estado en contacto con los pacientes, ¿no? Cuando van a hacerse el baño. Pero miren, este documento es importante, que permite definir esto, ¿no? Que la OMS definió que cómo debe ser la frecuencia recomendada de limpieza de superficies del entorno inmediato, ¿sí? A los pacientes que ya tienen COVID-19 presunto confirmada. Miren, entonces, zona de tamizaje o triaje al menos 2 veces al día, concentrarse en las zonas que se tocan mucho, habitaciones de pacientes con cortes que están ocupadas al menos 2 veces al día, de preferencia 3, habitaciones de pacientes ocupadas limpias, cuando el enfermo sale, que no había oportunidad de que salga, ¿no? Siempre estaban ocupadas. Habitaciones de consulta externa, después de cada consulta de un paciente, en particular superficies que se tocan mucho, limpieza terminal 1 vez al día, vestíbulos y pasillos al menos 2 veces al día, cuartos de baño e inodoros de los pacientes, el inodoro de pacientes al menos 2 veces al día, inodoros compartidos al menos 3 veces al día. Entonces, miren que cambió la frecuencia por el entendimiento de la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 que genera el COVID-19. Entonces, la química, ¿qué hace? ¿No? La química puede romper la transmisión de microorganismos. Tenemos aquí que pueden haber un portal de entrada, hay huéspedes susceptibles que pueden tener resistencia, que pueden tener vacunas, aquí un agente infeccioso, un reservorio, y la química puede romper reduciendo los microorganismos para evitar que, obviamente, se diseminen, ¿no? Este es un documento importante que hay a veces, al menos localmente, hay una confusión cuando los profesionales quieren o las que califican los productos para desinfección. Algunos dicen, sí, deben tener certificaciones de la FDA o la EMA, que son las agencias, sí, de drogas o alimentos europeas y americanas. Solo los antisépticos tienen, ¿no? Porque involucran manejar superficies animadas, así como la piel. Los esterilizantes químicos también certifican las farmacopeas, porque tienen los artículos de materiales críticos que entran en contacto, sí, con tejido, pero los desinfectantes hospitalarios, ¿no? Son artículos o materiales o áreas hospitalarias, estas son calificadas, certificadas por las agencias de protección ambientales, tanto la EPA americana como la EA europea. Entonces, tenemos que verificar si los desinfectantes tienen estas certificaciones, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los desinfectantes, también es bueno entender esto, que a veces hay una confusión, al menos localmente hubo un buen trabajo de la competencia que
logró poner el Virkon, incluirlo en los amonios. Obviamente no tiene nada que ver. Entonces, insistimos que tenemos ácidos, el ácido peracético, los alcoholes, todos los glutaldehídos, los compuestos de amonio, que son desde el primero a la quinta generación, los fenoles, fenol y derivados, las biguadinas, la clorhexidina, ¿verdad? Tenemos los halógenos, aquí están todos los cloros, y tenemos los oxidantes, que fue un grupo que se empezó a desarrollar a partir del año 90, ¿no? Como los nuevos desinfectantes a través de lograr oxidación. Aquí tenemos los peróxidos, los peroximonosulfatos, y los peroximonosulfato de potasio más surfactante, que así nació el Virkon. Es un documento de Malagón y Londoño muy bueno, siempre es una base para definir también cuáles son las características químicas de los desinfectantes. Miren, los amonios, los liberadores de cloro, los diclorocianuratos, aldehídos, alcoholes, fenólicos, etcétera, todos tienen un más o menos entre corrosivos, inactivan ante materia orgánica, irritan la piel, irritan los ojos, irritan las vías respiratorias y son tóxicos. Y abajo tenemos un documento del Chemical Disinfection inglés cuando habla que, sí, el Virkon obviamente no tiene estas características, por eso tiene una certificación de biodegradable. También este autor paisano de ustedes, Malagón y Londoño, hacía una referencia, sí, en el año 99, hace casi más de 10 años ya, cuando hablaba cuál debería ser el desinfectante ideal, y aquí hablaba que sea soluble, que sea homogéneo, que no sea tóxico para el hombre y el medio ambiente. Mira, esto es clave. Aquí ya podemos encasillar que hay productos como los liberadores de cloro, ¿sí? O sus derivados también, las cloramidas, etcétera, o algunos amonios también, ¿sí? O fenoles, obviamente, son tóxicos para el hombre y los animales. No vamos a encontrar que el Virkon preparado o no. Que tengan acción rápida, que no tarden mucho tiempo, que no posean olor desagradable, que actúen a temperatura ambiente, que puedan penetrar, y esta penetración gracias a que tengan un detergente incluido, que no se inactiven ante materia orgánica. Vamos a ver que los liberadores de cloro y algunos amonios se inactivan, que no corroan ni tiñan como los liberadores de cloro, que tengan una buena relación costo, riesgo-beneficio, un amplio espectro de actividad. Sí, algunos, vamos a ver, algunos como los amonios tienen una sensibilidad, los microorganismos han aprendido a defenderse, que no induzcan a desarrollo de resistencia, que tenga buenas capacidades de limpieza y que no dañe el medio ambiente. Entonces decía Malagón, ya esto es como detallar, ¿no? Cómo nuestro Raylon Virkon funciona. Miren, este documento es bueno compartirlo con enfermería. Si Tutala es el líder en control de infecciones hospitalarias. Siguió la escuela de Spalding, obviamente, y miren, él hace esta referencia. Si queremos calificar, seleccionar un desinfectante óptimo para cada hospital, habría que llenar esta tabla, que tiene un puntaje de 10 y que habla eficiencia reivindicada, ha sido probado, infecciones nosocomiales que causan brotes, ¿sí? Que están presentes en los hospitales. Aquí uno de 0 a 10. Tiempos de eficiencia en contacto, no son muy largos o son muy cortos el tiempo de eficiencia, ¿verdad? De 0 a 10 igual. Seguridad. Requiere un nivel de control mínimo de equipos de protección. Es compatible con las superficies, etcétera. Tenemos facilidad de uso. Miren, tiene caducidad aceptable, es un olor aceptable, es soluble en agua. El producto limpia y desinfecta en un solo paso. Miren, entonces aquí todo vamos poniendo 10 si hablamos del Virkon, ¿no? Y aquí, miren, esto también, el proveedor suministra formación completa, educación continua y presencial online. También, miren, entonces ya esto ya nos da un soporte, ¿sí? A Brown, que hacemos esto y entonces podemos calificar a nuestro Raylon Virkon como que cumple los estándares más altos, ¿no? ¿Qué factores vamos a revisar? ¿Qué factores impactan la limpieza de desinfección? ¿Verdad? Aquí tenemos algunos, ¿no? Tenemos las manos de los profesionales que van tocando objetos contaminados, la ausencia de prácticas, de buenas prácticas de los profesionales, de bioseguridad, mantenimiento de superficies húmedas o mojadas, superficies polvorientas, precarias, revestimiento, mantenimiento de materia orgánica, ¿sí? Esto favorece la contaminación. Y también esto, ¿no? La presencia de las biopelículas, ¿sí? La presencia de las biopelículas es un factor clave
hay productos que no rompen esta estructura de biopelícula y obviamente no actúan los desinfectantes. Esta es una biopelícula. ¿Qué está constituida una biopelícula? Está constituida de bacterias, de virus, de algunos hongos también están ahí. Estos se prestan información genética para generar resistencia y se prestan nutrientes, ¿no? Pero miren lo más crítico de esto. Si estuviesen solamente solos, sin una cobertura externa, serían fáciles de destruir, pero tienen externamente esto. La biopelícula tiene carbono, magnesio, hierro, pero tiene también carbonato de calcio, materia orgánica, residuos de desinfectantes como amonios, glutaldehídos, hipocloritos, fenoles y detergentes en polvo. Entonces van haciendo esta estructura como una capa de cebolla. Tenemos la superficie, tenemos ahí las bacterias, los virus, algunos hongos ahí, tenemos los depósitos que los van cubriendo. Y arriba tendremos ya formada la biopelícula, que si no tenemos un adecuado desinfectante que pueda romper primero esta biopelícula, si a través de un pH adecuado como el Virkon o la presencia de surfactante biocida como el Virkon, entonces solo haremos un paso como cuando limpiamos nuestro baño, si está con una biopelícula, no, algún jabón no se fija, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Esta es una biopelícula en un baño, es una tina de un baño. También las compresas, si hay que lavarlas adecuadamente, se convierten en biopelículas, igual los estropajos de la cocina. Y esta es una biopelícula, si el crecimiento, ¿verdad? ¿Qué factores impactan a que los desinfectantes funcionen? El pH, la temperatura y el tiempo, no es importante. Entonces, tendremos aquí, los desinfectantes tienen fase gaseosa como los liberadores de cloro, sí o no, o como el Virkon que no tiene fase gaseosa, ¿verdad? Entonces, es importante, si tienen una fase gaseosa, el calor va a evaporarlos y vamos a necesitar más alta concentración para que pueda ser efectivo, pero de reversa logramos que haya daño para las personas que los manipulan. Funciona a temperaturas muy bajas, sí, también, entonces habrá que revisar si funciona a altas temperaturas o a temperaturas muy bajas, y esto es clave para definir qué tipo de desinfectante podemos usar en nuestras zonas tropicales, sea de la costa o en el caso nuestro del Amazonas, como la de ustedes también. Entonces, definir los tiempos también. ¿Funciona en qué tiempo de acción? Sí, entre 2 o 3 horas, 4 horas, 6 horas, o como si los fenoles tardaban como 12 horas, o en el caso del Reylon Virkon en 10 minutos y algunos amonios también en ese sentido. Entonces, visto así, tendremos que definir qué desinfectante vamos a utilizar, ¿no? en un ambiente hospitalario. Liberadores de cloro que tienen más de 100 años, casi 200 años, sigue siendo hasta una arma química. Los amonios cuaternarios que tienen también ya cerca de 100 años también. Y los nuevos, ¿no? Son nuevos los peroximonopersulfato de potasio en principio y el peroximonopersulfato más surfactantes y otros biocidas, que así debemos definirlo al Virkon, porque no es solamente un peroximonopersulfato de potasio. Bien, ya la OMS se definió el año pasado, cuando se usan productos en base de cloro, inactivan la materia orgánica rápidamente, las concentraciones elevadas de cloro pueden corroer los metales, causar irritación cutánea de las mucosas. Esto es importante para las personas que los preparan, pueden ocasionarles hasta asma, y puede degradarse rápidamente también estas soluciones. Miren, ya hay una definición de la OMS muy clara, ¿no? También dice, por lo tanto, por todo lo anterior, siempre que sea posible, las soluciones de cloro deberían prepararse al día. Estas presentaciones, cuando hablaba, las soluciones de liberadores de cloro, sean en polvo o gránulos, también son desinfectantes, no eliminan la materia orgánica ni llegan a superficies protegidas por objetos, telas o dobladas. Entonces, hay una definición muy importante de la OMS también. Los amonios, desde 1916, la primera generación, hasta más del 90, sí, la quinta generación y algunas formulaciones que se han hecho con amidas en los últimos años. Pero miren, cuando hablamos de la resistencia de los amonios, hay documentos muy amplios cuando hace referencia a que las salmonelas, por ejemplo, ¿no? O la Escherichia coli o las Klebsielas, etcétera, se han hecho multiresistentes. Entonces hay una data muy importante de que Staphylococcus aureus, por ejemplo, miren, se ha hecho resistente. Por eso es que algunos amonios sí deben ciclarse. Igual los amonios que tiene Brown, sí deben ciclarse porque hay esta desventaja de que ya los microorganismos les reconocieron. Y aquí tenemos
la otra opción, tenemos las tres opciones, tipo liberadores de cloro, amonios, o tenemos el Virkon específicamente, no hablar de monopersulfato, porque ya hay en el mercado fórmulas de monopersulfato solito y a una fórmula de monopersulfato con un detergente. Entonces tenemos que hablar del Raylon Virkon, que tiene una estructura muy importante, no solamente el monopersulfato. Entonces, cuando hablamos de Virkon, vamos a hablar de monopersulfato de potasio más surfactante más otros biocidas, es el Virkon, no solamente monopersulfato. En principio, nosotros registramos hace mucho tiempo, acerca de 20 y tantos años, yo fui parte de desarrollo de Virkon como monopersulfato en el cuadro básico, pero con el aparecimiento de otro monopersulfato, obviamente tuvimos que ampliar esto, ¿no? Que sea descrito más surfactante y más otros biocidas, indicadores de color, etc. Y esto es lo que debemos definir que tiene el Virkon. Miren, si hablamos de monopersulfato, es una sal, ¿sí? Una sal, la triple sal que produce oxidación, que es un desinfectante solito, sí, de baja efectividad. Pero al ponerlo, ¿no es cierto?, con otros, con hexametofosfato de sodio, que es un complejo alquilante que va a actuar sobre aguas duras, ¿verdad?, incluyendo calcio y magnesio, alquilsulfonato de sodio, que es el surfactante, que es un biocida también importante, que va a reducir la tensión superficial y va a romper las biopelículas, ácido málico, que mantiene el pH ácido, que es importante, y obviamente se convierte en biocida. El ácido sulfámico, obviamente, también va a bajar el pH, sí, para garantizar el efecto biocida, y obviamente el ácido sulfámico se va en una reacción de Haber-Still a unir con cloruro de sodio, generando un sexto biocida. Entonces, cuando definamos el Raylon Virkon, tenemos que hablar del componente, no solamente de monopersulfato, que es una parte, es la base de la triple sal, pero existen, sí, el surfactante y los otros 6 biocidas. Entonces, esto es importante definirlo. Sí, el agente oxidante, el monopersulfato, pero tenemos ácido sulfámico, ácido málico, hexametofosfato como solución buffer y el surfactante, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Esta fórmula, recordar que esta fórmula del Raylon Virkon fue patentada hasta cerca de los años 90, ¿sí? Como exclusivo, ¿no? Fue un desarrollo importante. Y aquí tenemos, sí, que con el ácido sulfámico, haciendo como aceptor, ¿sí? Vamos a liberar del cloruro de sodio, generando ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso se convierte, sin tener una fase gaseosa, se convierte en el sexto biocida. Entonces, Raylon Virkon tiene 6 biocidas, incluye un surfactante biocida, y aparte tendremos un colorante indicador de actividad, que es un colorante amaranto que permite identificar si al prepararlo se torna rosa. Este color nos indica más o menos en una semana que está activo. Cuando pierde esta coloración, ha perdido la capacidad oxidativa después de 7 días. Y tiene perfume de cáscara de limón, ¿no? Que para bajar, obviamente, sí, esta presencia de olor que tienen otros. Miren que si vemos así, se ajusta a lo que Malagón decía, ¿no? Aquí entonces, ¿cuáles son? Si hablamos de las características: rápida acción en 10 minutos, amplio espectro, virus, bacterias, algunas microbacterias y hongos, paso único, limpiamos y desinfectamos con el Virkon. No tenemos que utilizar un detergente ni otra solución biocida o desinfectante para el proceso. Con el mismo Virkon hacemos los 2 pasos. No es tóxico por certificaciones de las agencias europeas y americanas. Cuando hablamos, no es irritante, no libera vapores, no irrita el tracto respiratorio, no genera dermatitis. Es seguro porque es biodegradable, ¿sí? Con indicador de actividad incorporado, fácil de preparar, una dilución al 1%. Insistía con ustedes de hace mucho tiempo, por eso es fácil manejar los sobres, por eso es mejor manejar los sobres de 50 gramos, porque al diluirlos en un galón de 5 litros tenemos la dilución más alta al 1% y está listo, sin manipular el polvo, ¿no? Esta es la nueva presentación. Recordar que Virkon fue en principio desarrollado por el Centro de Investigación de Virología en Inglaterra, Antec, luego se pasó a DuPont, luego se pasó a Chemours y ahora Lancet, que es igual una empresa muy grande, sí, del mismo nivel de la DuPont, que es la dueña de Virkon, y con ella están empezando otra vez a hacer trabajos de investigación. Esto solamente para hacer referencia, así dice nuestro registro sanitario. Raylon Virkon, ¿sí?
desinfectante para descontaminación, desinfección, y aquí la descripción, ¿no? Está descrito, no sé cómo está su registro, hay que describir todos los componentes para evitar que puedan ser comparados con el monopersulfato solito. Y este es un documento para las compras, ¿no? Secretaría Nacional de Gobernanza de Salud, cuando habla de la ficha técnica del monopersulfato, ¿no? Aquí monopersulfato, pero vemos que acá, ¿no? Triple sal que tiene todos los componentes, ¿sí? Y tiene la descripción de, ¿sí? Todos los 6 biocidas. Esto nos hace entonces diferente a otras solitas monopersulfato de potasio que ya existen en el mercado. Evidencias, sí, una evidencia muy grande, más de 100 cepas de virus de 22 familias, más de 400 cepas de bacterias, 60 cepas de bacterias y hongos estudiadas en más de casi 30 años. Toda la evidencia sí que puede demostrar a varias concentraciones y trabajos independientes que demuestran que funcionan sobre bacterias, sobre virus y o sobre hongos, ¿verdad? Esto es importante, si este documento lo existe. Ya este análisis de efectividad arrancó desde el 93, cuando ya el Chemical Disinfection lo describió dentro del grupo de los agentes oxidantes, y aquí estaba el Virkon descrito, tal como dice, obviamente que son efectivos contra virus, hongos, bacterias, etc. Entonces ya había una efectividad descrita. ¿Sí? Aquí tenemos ya desde el 2000 ya había una definición de monopersulfato más surfactante y otros biocidas, al que dice desinfectante al que se han sumado otros componentes de acción oxidativa, auxiliares, no irrita la piel, no es corrosivo. Entonces hay evidencia desde hace mucho tiempo del uso, ¿no? Se presenta en sobre 50 gramos, ya aquí se hablaba del Virkon, se diluye en 1 litro, miren, hace ya más de, ¿qué? Más de casi 12 años, un poco más allá. Miren, este documento también de la Sociedad Española de Gastroenterología y también de la Sociedad de Química y Farmacia Catalana, cuando describía, ¿no? Y sí, productos comercializados suman otros agentes auxiliares diseñados para potenciar su eficacia, y aquí habla, ¿no?, que la solución de monopersulfato de potasio era 1% de gramos en agua, hablaba, y que son efectivos contra gram positivos, gram negativos, micobacterias, lipídicos, hongos y esporas, etcétera. Sí, hay otros documentos del COIDEM argentino, cuando habla también que las formulaciones comerciales contienen tensioactivos que permiten emulsificar las grasas, ¿verdad? Liberarlas, y obviamente el resto de biocidas también brindan una característica de limpiar también y desinfectar, de este documento, ¿verdad? Ya fue descrito, ¿no?, en el 2006 como el monopersulfato de potasio Virkon, que fue efectivo contra el virus de la influencia aviar. Miren, es importante. Otro documento, ya es un poco más nuevo, cuando habla en el 2014, cuando hubo la presencia del ébola, fue descrito como desinfectante autorizado para utilizarse en las personas o en el entorno, o sea, para nebulizar las escafandras o en el entorno, Reylon Virkon, aquí todavía era la Dupont, ¿no? Hay un documento importante que permite definir que el Virkon, el Reylon Virkon, es efectivo al 1% contra los Clostridium. Entonces, no solamente el cloro, sino el Clostridium esporas está definido en este documento también, que hace referencia a que funciona también contra los Clostridium, ¿no? Otro documento, sí, comparativo entre el Virkon y hipoclorito en material odontológico, obviamente, y aquí otro documento. Hay mucha evidencia, ¿no? Esta evidencia también es importante, que Reylon Virkon actúa sobre bacterias, sí, que pueden producir bleb, ¿sí? Muy efectivos, mucho tiempo, sí, y este documento es clave, ¿no? Estábamos diciendo que los desinfectantes deben poseer una certificación EPA, y el Reylon Virkon, ¿sí?, un desinfectante multipropósito, ¿sí?, de limpieza, desinfección, tiene esta calificación para la Agencia del Medio Ambiente. Es un documento del año pasado, miren, digamos, del 2018 también, como las desinfectantes del ámbito sanitario autorizadas. Aquí tenemos el Virkon también, ¿sí?, como parte de ellos, ¿no? Ya existe un trabajo específico, ¿sí?, que fue hecho por un laboratorio del CDC americano, que logró identificar que el Reylon Virkon inactiva rápidamente, ¿sí?,
hace una activación completa del virus SARS-CoV-2 al 1%, sí, en 60 segundos. Entonces, este sí tiene un documento que puede definir esto, un análisis con el SARS-CoV-2 específico. Este documento del año pasado del Ministerio de Salud español, cuando habla productos viricidas autorizados en España, Reylón, Virkon. Entonces, miren, hay mucha evidencia que demuestra a través de documentos de organismos internacionales que funciona, ¿no? También aquí está la certificación, sí, monopersulfato, sí, el Virkon está dentro de esta certificación de los productos por la Agencia del Medio Ambiente. Miren, cuando hablamos de resistencia, esto es lo que ocurre cuando sí, los microorganismos aprendieron a defenderse de los aldehídos, fenoles y los amonios, sí, hace un efecto de bomba, los rechazan y por eso es que muchos dejan de funcionar. Sí, cuando hablamos del Reylón Virkon, no solamente monopersulfato, sino del Reylón Virkon, 6 biocidas, incluso surfactante, etcétera. Desde el surfactante, al romper la estructura externa, ¿sí?, se convierte en biocida y el resto de biocidas van a actuar sobre el ADN, RNA, ¿no es cierto? Los ribosomas y van a destruir y muy rápidamente, en 2, en 5, hasta máximo 10 minutos, los microorganismos, haciendo esto, ¿no? No dando la posibilidad de que exista capacidad de memoria, sino destrucción completa del microorganismo. ¿Qué ocurre entonces cuando hablamos de qué hace el Reylón Virkon para romper la biopelícula? Entonces tenemos, recordar la anterior, la superficie, las virus, bacterias, tenemos aquí, sí, los componentes de la biopelícula. El Virkon, ¿qué hace? ¿Cierto? Virkon, por su pH ácido, por su surfactante, si va a romper las biopelículas y va a actuar directamente sobre los microorganismos y los va a destruir, ¿no? Rápidamente. Vamos resumiendo, ¿sí? Ideal para superficies a gran escala, activo contra virus de hepatitis B y C, todos los virus, ven ustedes, el SARS-CoV-2 también, HN1, al 1%, no es irritante para los ojos y la piel preparado, no presenta vapores ni olores, compatible con la mayoría de superficies, es importante, vida útil superior, el polvo tiene una vida de 3 años y preparado 7 días, ¿no? Y obviamente tiene normas, sí, europeas, por ser un producto europeo. Y ya vamos terminando cuando hablamos de cómo vamos a definir, sí, las indicaciones, ¿verdad? Recordar que tenemos en hospitales áreas críticas, semicríticas y no críticas, pero dado que las personas que llegan ya con COVID-19 a los hospitales o a los que les hace un triaje externamente, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo que tenemos que seguir? Hacer una desinfección al 1%, o sea, 10 gramos en un litro, 50 en un galón de 5 litros. Con eso cubrimos desde las áreas externas donde ya hay pacientes con triaje hasta las áreas semicríticas y críticas, porque todo el entorno obviamente está con el SARS-CoV-2 y no solamente él, y en las áreas críticas con los KPC, etcétera, etcétera. Recordar también que es clave la desinfección de equipo médico y aquí funciona tanto nuestro Meliseptol como unas compresitas de Virkon bien escurridas para las áreas, los equipos críticos o de áreas de la terapia. Lo mismo debemos hacer para nuestros celulares o pantallas para garantizar que estas no se conviertan en un factor de contaminación, en un vector, ¿no? Recordarle a algunas colegas de Colombia, esta fue un video que hicimos en Bogotá hace creo que unos 3 o 4 años, cuando definimos una guía, ¿no? Un protocolo. Preparar la solución, 50 gramos en un galón de 5 litros en agua corriente, no necesita un agua especializada. Recordar que el recipiente no debe haber tenido otro tipo de solución química, no solo de agua. Agitar, ponemos el polvo, ¿sí? Inmediatamente se hace rosadito, y vamos a cerrarlo y vamos a agitarlo un poco para que se disuelva el surfactante. La solución, rotular la preparación, ¿no? Rotular si es que, aunque usualmente no se tiene preparado, pero como en Pasto me acuerdo, sí tenían bandejitas de Virkon, entonces rotularlas cuando prepararon, porque va perdiendo después de los 7 días y pierde la capacidad oxidativa, que no podemos medir la efectividad.
hay unas tiras para medirlas, pero usualmente no las traemos. Y después de 7 días, obviamente, habrá que cambiarlos, ¿no? Desecharlos. Se desecha en en los sifones sin problema. Los monopersulfatos no pueden solitos echarse, ¿no? El Virkon sí. Seguimos para preparar, ya vimos esto, ¿no? En agua corriente vimos lo mismo. Perdón, me regresé. Entonces aquí, ¿qué cosas no hay que hacer? Mezclar el Virkon en recipientes que tuvieron alcohol, amonios o algún trago, etcétera, ¿no? Algún licor. No se pueden preparar ahí porque van a generar, obviamente, inactivación y malos olores, es importante, y no pulverizar. No con estos dispensadores pulverizar superficies y suponer que está limpio. Recordad que limpieza es friccionar y arrastrar. Esto sirve para empapar las compresas, ¿sí? Y obviamente humedecidas, hacer este paso, fricción y arrastre, ¿no? Entonces esto va a ser. Y cuando tenemos recordar si tenemos una materia orgánica, poner un poco de polvo ahí para inactivar y luego con una compresa húmeda con Virkon retirarla, ¿no? Sí, ya en las guías de uso mismo, una compresa o con trapeadores. Aquí este es el paso importante. Si tenemos una compresa, hacemos una fricción, por ejemplo, de una mesa, ¿verdad? De una mesa de mayo, podemos decir, etcétera, o una mesa de quirófano. Entonces, primero, con una compresa, ¿sí? Húmeda en Virkon hacemos un paso, recuerda, arriba, abajo, de adentro hacia afuera, etcétera, y en zigzag. Para el segundo paso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a lavar esta compresa muy bien en agua, vamos a escurrirla, ¿sí? Una vez que hemos hecho esto, ¿sí? Esta compresa la embebemos en agua, la escurrimos y hacemos un segundo paso. Entonces, hay dos pasos. El primero, un paso húmedo, ¿sí? Y el segundo, ya con una compresa limpia, ¿sí? Liberada de los componentes de la primera, y entonces hacemos el segundo paso ahí, evitamos que queden manchas y que exista la posibilidad de que pueda haber una contaminación. Y justo, terminamos. Si hay alguna pregunta, lo contestamos. El principio de la locura es pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, decía este fenómeno del señor Albert Einstein. Bien, Muchas gracias, no sé doctor si Pineda. tienen alguna inquietud. Les Sí, agradecemos doctor, por entonces. aquí tenemos una pregunta que nos Claro, hicieron acá hace un momento. Nos pregunta Donaldo de la Hoz, ¿para las centrales de mezclas aplicaríamos los mismos conceptos? exactamente. Recordar que cuando hablamos de áreas críticas, centrales de mezclas, lactatorios, quirófanos, salas de quemados, las UCIs, natales, pediátricas, termocunas, exactamente la misma. Todo al 1%. Más bien ahora hay que aprovechar esta circunstancia de no diluirla al 0,5, sino todo al 1% y funciona. Como es biodegradable, no es tóxica, funciona muy bien y no produce irritación a ninguno de los profesionales que están en ese entorno. Muchas gracias, doctor. Creo que Helen Carolina Leuro tiene alguna pregunta o comentario porque veo la manito levantada. Helen, por favor, nos confirma si puedes activar tu micrófono o si no, pues nos dejas tu pregunta por el chat. Sí, buenas noches. Hablo desde Colombia. Mi pregunta es, ¿ustedes dan certificación por el curso que estamos dando? Eso Eso les... nosotros te lo informamos, sí, Sí, tranquila, desde sí, la sí, sí, academia. ¿Listo? No te preocupes. sí. Seguro que sí, entonces, pero lo hacen los colegas de Gracias. Colombia. Claro que sí. Gracias, doctor Pineda. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? No sé si nos lo puedan dejar por aquí por el chat en las preguntas o si tienen algún comentario también pueden levantarnos la mano. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, te pregunto, de pronto nos comparten las diapositivas. La charla va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube en B. Brown Medical Colombia. Ahí ustedes pueden
suscribirse y cada vez que tengamos contenido que vayamos cargando al canal, pues les va a llegar su notificación. Así que los invito para que se puedan suscribir al canal de YouTube, donde van a encontrar esta charla y los demás eventos que vayamos a programar o que ya hemos realizado desde la Academia Ascolab en conjunto con BEBRAVO. ¿Listo? ¿Me repites, porfa, cómo se encuentra el canal? Se llama B. Brown Medical Colombia, ya te lo coloco en el chat para que tú lo puedas tener registrado. Listo, muchas gracias. Bueno, pues doctor Pineda, Bueno, muchísimas les gracias agradecemos por muchísimo a su ustedes, exposición. Gracias y a la orden, sí, a la orden, pues con mucho gusto. Es un tema que